Vamos a ver otra oración por el rey Salomón. Y este fue una vez cuando él dedicó el templo que él había construido. Vamos a estar en Segundo de Crónicas 6. Bueno, hay varios versículos, pero mayormente Segundo de Crónicas 6 y Segundo de Crónicas 7. Y el versículo de memoria se encuentra en Salmo 32:1. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Voy a repetirlo. Eso es un versículo, un lindo versículo para aplicar en nuestras vidas. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Este estudio se trata mayormente con el pecado y pidiendo perdón de los pecados. Salomón oraba constantemente por el pueblo de Israel, pidiendo perdón por todos sus pecados de ellos. Él siempre se estaba preocupando por su prójimo. Él era rey y él era un buen líder, porque él temaba que el castigo de Dios iba a caer sobre ellos. Ellos ahora estaban viviendo en libertad y él estaba dirigiendo la nación de Israel. Y vamos a ver esa oración de Salomón de la dedicación del templo para Dios y su preocupación también acerca de las vidas pecaminosas de ellas. Bueno, ¿quién era Salomón? Habíamos hablado un poco de él. Estudiamos él hace un mes, 2, 3 meses, cuando él pidió del Señor sabiduría. Él era el 10º hijo del rey David y él llegó a ser rey después de David. Él llegó a ser el tercer rey de Israel y reinaba 40 años. El pueblo de Israel lo llamaba el amado del Señor. Este está en 2 de Samuel 5:4. Su nombre significa hombre de paz y es muy cierto que Salomón era un hombre pasible. Un trabajo que hizo era construir un templo o un tabernáculo para Dios. Era un templo espectacular, lleno de oro y piedras preciosas. Y les voy a dar un poquito de la historia del tabernáculo. El templo de Dios, donde él podía morar, empezó como un tabernáculo portátil. Dios le había dado las instrucciones a Moisés después de salir de Egipto, donde ellos habían pasado 40 años en esclavitud. Ese tenía que ser portátil porque, si pueden recordar, ellos iban a viajar en el desierto de un lugar a otro por 40 años largos. Entonces, el tabernáculo tenía que ser construido con un diseño fácil de bajar y fácil de reponer otra vez. Segundo de Crónicas 3:1 al 2. Vamos a estar algunos versículos en Segundo de Crónicas 3:1 al 2. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el cuarto año de su reinado. Entonces nos dice la palabra de Dios que Salomón empezó a construir este templo en el cuarto año de su reinado. Y es interesante para mí porque él tenía unos más o menos 15 años cuando llegó a ser rey. Entonces él solamente tenía como alrededor de 19, 20 años cuando empezó con esta construcción tan grande, tan inmenso. Y demoró 7 años. Les costaron 7 años para construir el templo y mucho tiempo. La construcción del templo era de mucha importancia para Israel. Por fin, Dios iba a poder tener un lugar que él merecía para morar. El templo iba a ser un lugar
donde los judíos podrían tener comunión con Dios. Bueno, un poco de la historia de cuando Salomón empezó a reinar, como dije, tenía entre 15 y 16 años, 17 años. Era joven, pero era muy sabio porque podemos recordar que él pidió una cosa del Señor, era la sabiduría. Y durante su reinado, la nación de Israel alcanzó su punto más alto posible de riquezas y de influencia. Él era un buen rey. Sobre toda la región, Jerusalén llegó a ser una ciudad próspera con tanta riqueza. Durante el reino de Salomón, la nación avanzaba muchísimo espiritualmente y también económicamente. Israel fue unido y poderoso. Pero lo interesante es que cuando él murió, cuando él estaba reinando, Israel estaba unido. Había un solo nación. Pero al morir Salomón se dividió el pueblo en dos reinados, el norte y el sur. Y desde aquel tiempo parece ser que estaban peleando con guerras y todo. Bueno, la edificación del templo, vemos todos los detalles en Segundo de Crónicas 3, 4 y 5. Y no lo voy a leer porque son detalles de medidas y todo esto. Casi todo el templo estaba superpuesto en oro puro. Las paredes, oro puro. El interior, el exterior de las paredes, los pisos, las puertas, todo oro puro. Las columnas eran de bronce. Era grande y era un lugar sagrado donde Dios se revelaba 3 veces al año, donde unos días santos. Cuando terminó la construcción, trasladaron todo del tabernáculo portátil al templo y el templo ya estaba listo para usar. Bueno, ahora vamos a saltar a de Crónicas 5, segundo de Crónicas 5, los versículos 12 y 14. Y eso nos dice cómo reaccionó la gente al terminar el templo. Segundo de Crónicas 5, 12 a 14. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban, pues las trompetas y cantaban todo a una para alabar y dar gracias a Jehová a la medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música. Me parece que era hermoso, linda la música. Y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó con una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Este era un tiempo muy especial y un tiempo de alegría y un tiempo de celebrar, dando gracias al Señor. Todos estaban unidos, alabando a Dios con símbolos, salterios, arpas, trompetas. Era un tiempo especial de tener el tabernáculo ya terminado y la nube de la gloria de Dios llenó el templo que anunció la presencia de Dios. Toda la nación de Israel estaba celebrando este tiempo de dedicar su templo y también dedicarse otra vez sus vidas a Dios. En un tiempo cuando toda la nación quería seguirle a Jehová. Este no fue lo normal, si podemos recordar. La nación de Israel había pasado años en rebelión, años de castigo de Dios, años de adorar dioses falsos. Entonces, este fue algo buenísimo. Segundo de Crónicas 6, 1 al 2. Lo voy a leer. Segundo de Crónicas 6, 1 al 2. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una
casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Salomón estaba hablando a toda la nación de Israel. Ellos todos estaban allá. Ya Dios no necesitaba estar en la oscuridad, porque Salomón dijo que una casa ya está lista de morada para él. Y él puso el arca del pacto de Jehová dentro del tabernáculo. Bueno, el arca del pacto era una caja grande, más o menos grande, de madera, sobrepuesto, claro, con oro. Y este arca que caja de madera, de madera, tenía las tabletas de los 10 mandamientos y tenía otras cosas sagradas. Tenía un poco de maná que ellos comieron años y años y años en el desierto y el bastón de Aarón, que Aarón usó cuando entraron todos a la tierra prometida. El arca era importante durante los ceremonios religiosos. Y después voy a hacer como, es que para leer todos los versículos sería leer capítulo tras capítulo. Entonces voy a hacer un resumen de algunos. En Segundo de Crónicas 6, los versículos 3 al 11, Salomón bendice toda la congregación y todos estaban presentes, ni un judío estaba ausente. Él da gracias. Él dio gracias a Dios por cumplir sus promesas. Y les voy a decir de que estos versículos y esta oración de él era no solamente para la nación de Israel, son para nosotros también. Dios ha puesto estos versículos, estas advertencias en esta oración de Salomón, no solamente para la nación de Israel, pero para aplicar a nuestras vidas. Por eso Dios los tiene escritos en la palabra de Dios. Y él da gracias a Dios por cumplir su promesa. Él habla del rescate de Dios de Egipto, cuando ellos salieron de Egipto. Y lo que él está haciendo también, él está haciendo recordar a Israel la fidelidad de Dios. Él está haciendo que Israel nunca, nunca, nunca se olvide de que Dios los llevó, los sacó de la esclavitud. Y también él habla de su padre David, que Dios no le permitió construir el tabernáculo y que Salomón con gozo se encargó de la construcción. Y toda la oración que sigue era para Dios. Él está orando a Dios y era para hacer la nación recordar la fidelidad de Dios tras los años. También él quería hacerles recordar la importancia de la oración y la importancia de pedir perdón por los pecados, que Dios perdona y que Dios les va a ayudar, pero que ellos tienen que cambiar sus malos caminos. Bueno, ahora estamos en 2 de Crónicas 6, 12 y 13. Él está empezando su oración. 2 de Crónicas 6, 12 y 13. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió su mano, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho. Un estrado es como una plataforma que él se puso encima para que toda la nación de Israel podría escuchar o oír lo que él estaba diciendo. Y se puso sobre él, se rodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, y tenemos que saber que no sabemos en esta época la cantidad de israelitas, pero podemos adivinar que había 2, 3 millones de personas alrededor de esta cantidad. Y todos estaban allí, toda la congregación de Israel. Entonces, Salomón se extendió sus manos al cielo y dijo, esta es la dedicación del templo. Él se puso de pie durante el altar. No entró en el tabernáculo y de rodillas él oró. Y mucha de su oración, muchas palabras de su oración eran de Levítico
y Deuteronomio. Y la oración es larga, les cuento. Segundo de Crónicas 6:14 dice Salomón, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminen delante de ti en todo su corazón. Salomón reconoce que Dios es único y que no hay un Dios como Él. Y como yo les dije, estas palabras son para nosotras también, para escucharlos, para tomarlos a nuestro corazón y dar gracias a Dios por el Dios que tenemos, que no hay Dios semejante a Él. Él es lo que está diciendo, un Dios que guardó el pacto con Abraham y un Dios misericordioso. Salomón está recordando las promesas de Dios. Está escrito, está escrita esta oración para que nosotros también podamos recordar la fidelidad de Dios y las promesas de Dios cada día. Segundo de Crónicas 6:15 al 17. Él sigue orando. Que has guardado a tu siervo David mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo, no faltará de ni varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, complace tu palabra que dijiste a tu siervo David. Salomón da gracias y alaba a Dios por cumplir todas las promesas en el pasado con su padre David. Él pide que ahora que guarde la promesa a David y la promesa de Dios para David, el que siempre habrá descendiente de David sobre el trono de Israel. Pero él siempre pone bueno, si ellos guarden su camino y si ellos andan en mi ley, como tú has andado delante de mí. Él está diciendo que Dios les va a proteger, Dios les va a perdonar, pero ellos tienen que andar y caminar en los caminos de Dios. Bueno, segundo de Crónicas 6:18 al 20, él sigue orando. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que he edificado. Él está preguntando, ¿es verdad que el hombre habita con nosotros en la tierra? Pero él es tan grande para ocupar esta casa que él ha edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará ahí. Asimismo, que oigas el ruido de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieron oración. Él está pidiendo, Dios, que oigan nuestras oraciones. Él está diciendo que el templo ya terminó de construir, pero él sabía que Dios era demasiado grande y demasiado poderoso para vivir en este tabernáculo. Ni los cielos son suficientemente grandes para Dios. Esto todo es información que nosotros tenemos que saber. Nuestro Dios es grande. Él es demasiado grande para vivir dentro de un tabernáculo. Ni los cielos son suficientemente grandes para Dios. Dios tenía una presencia especial en el templo, pero era demasiado grande y poderoso para restringirlo a un templo. Y Salomón pide que Dios mire y oye las oraciones de él y de su pueblo Israel. Y este da énfasis, siempre él está dando énfasis sobre pedir perdón por los pecados. También que Dios no solamente oye,
pero también Él perdona al pueblo, Él perdona al pecador y también Él olvida. Salomón sabía que lo más importante para la nación de Israel era recibir perdón por los pecados. Y todo, ahora empiezo y sigo diciendo que todo es mencionar los pecados, que Dios perdone, porque la historia de Israel, ellos vivían vidas muy desobedientes, pecaminosas, adorando dioses falsos, casándose con paganos. Y este es un énfasis para nosotros también, para pedir perdón por los pecados, porque Dios perdona. Bueno, sigue segundo de Crónicas 6, 22 y 23. Este no lo voy a leer, este habla del pecado contra el prójimo. Y ahora él empieza a mencionar pecados. Y yo creo, al ver la lista, yo creo que son pecados que son los que cometen la nación de Israel todo el tiempo. Habla del pecado contra el prójimo, que llegan al altar para hacer un juramento ante Dios, para pedir el perdón por su pecado y promete a andar en obediencia a los mandatos de Dios. Parece ser que dentro del pueblo, cuando había problemas entre dos personas, los dos no iban al templo para buscar a Dios. Ellos no iban a la otra persona para arreglarlo. Y ellos, era la ley, ese fue la ley, que ellos tenían que ir al tabernáculo frente a Dios, pedir perdón el uno al otro y después pedir perdón de Dios y la cosa está arreglada. Ese es un buen ejemplo para nosotros. Hay información a Israel de cómo debe tratar problemas entre hermanos. Y yo le digo que esta oración es como nosotros debemos vivir. Salomón está diciendo que así es como ustedes deben estar viviendo. Bueno, segundo de Crónicas, seguimos 24 a 25 y estoy haciendo un resumen de esos versículos. Él pide que Dios perdone su pueblo si el pueblo es derrotado del enemigo por causa de pecar. Había muchas ocasiones cuando ellos pecaron contra Dios, estaban viviendo en pecado, pero ellos salieron en una guerra y perdió la guerra. Ellos perdieron la guerra, murieron mucha gente o también muchas veces que los llevaron a la esclavitud, pero todo era por causa de su pecado porque Dios castiga el pecado, que Dios los oye y Salomón está diciendo, si por si acaso Dios, como ha pasado en antes, si ellos um, si llegan a ser derrotados del enemigo por causa de pecar, favor, oiga y perdone, que Dios reciba la confesión de ellos cuando lleguen humildemente. Después en 26 y 27 dice, si no hay lluvias. Ahora Salomón dice, ay Señor, por favor, si hay castigo de no hay lluvias, y si pueden recordar, había años, una vez había una época de 3 años cuando no había lluvia. Murieron todos los animales, destruyeron todas las cosechas y este fue castigo de Dios. Y Salomón está diciendo, ay Señor, si por si acaso si ellos te llegan pidiendo perdón, perdónelos, que les enseñe el buen camino. Él estaba preocupado por el castigo de Dios otra vez tras vez, sobre la nación de Israel. En 28 y 29, él dice, ay Dios, si hay hambre en la tierra a base del castigo de Dios por sus pecados, que los perdones. Salomón está usando esos ejemplos de castigo que Dios ha utilizado en el pasado para castigar por los pecados. Salomón está pidiendo que Dios siga oyendo, perdonando
y bendiciendo, porque él quería que la nación de Israel supiera de que Dios nos oye, nos oye, nos perdona y nos bendice. Este es un mensaje para nosotros. Dios nos oye. Cuando pedimos perdón, Dios nos escucha. Dios perdona. Si pedimos perdón, Dios perdona y nos bendice. Él quiso con todo el corazón que la nación de Israel siguiera temando y andando en los caminos de Dios. Ese está en el versículo 31. Y esos pecados, otra vez, son los que han seguido y han hecho durante año tras año tras año, porque el ciclo de Israel era que ellos pecaron, después Dios los castigó y después ellos pidieron perdón por sus pecados. Dios los perdonó y Dios dio su bendición. Y no, nunca pasó tiempo, semanas, meses de lo que ellos estaban pecando otra vez y llegó a ser un círculo de sus vidas. Y sigue los versículos 30 y el 31 de 2 de Crónicas 6. Él está diciendo, ay Señor, favor, que oyes donde tú vives y que perdones y dé a cada uno lo que merece, porque tú conoces el corazón de toda la humanidad. Salomón estaba diciendo a la nación de Israel, Dios ve el corazón, Dios sabe lo que está en el corazón. Y cuando ellos piden perdón, por favor, Señor, perdónelos. Y ellos te van a adorar para siempre y ellos van a andar donde tú los guíes. Es informarnos que Dios conoce el corazón de cada uno y cada uno recibe lo que merece. Y para mí estaba diciendo que sí, Dios perdona, pero hay veces cuando hay consecuencias para el pecado, hay castigo. Bueno, Salomón presentó a Dios, a la nación de Israel, los pecados comunes de ellos para hacerlos recordar que ellos estaban viviendo en pecado. Y tienen que confesar, pedir perdón y también cambiar sus malos caminos. Si no quieren cambiar, ellos van a seguir en lo mismo, el mismo círculo, año tras año tras año. Bueno, ahora vamos a ver Segundo de Crónicas 6, 32 y 33. Voy a leer. Y también al extranjero. Y esta es una parte, Salomón primeramente está hablando a la nación de Israel. Ahora él está hablando de los extranjeros. Yo creo que él habló esta parte y puso esta parte en su oración, porque la nación de Israel siempre pensaba que ellos eran las únicas personas, el único pueblo, el único país, la única raza que iba a ir al cielo y que la salvación por fe en el Antiguo Testamento no estaba abierta a los extranjeros. Pero en esos dos versículos, Salomón está haciendo bien claro. Vamos a leerlo. Segundo de Crónicas 6, 32, 33. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiera venido de lejanos tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniera y orare hacia esta casa. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiera clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y que teman, así como tu pueblo Israel, y que sepan tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Estos versículos son muy interesantes. Él está ahora pidiendo a Dios para la gente extranjera que llega de otros países y que llega para orar. Él pide que Dios los oye desde el cielo. Y el propósito de Salomón era que todo el mundo conozca el templo, pero más que todo, que todos llegan a conocer el Dios de Salomón.
Él se preocupaba por todo el mundo. Este templo estaba en Israel, pero era intención de Dios que esta casa de oración sea para todas las naciones, y que todos lo que, de dónde vienen, pero que pudieron llegar para orar a Dios. En Isaías 56:7, Isaías 56:7 será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es notable que los extranjeros tenían la oportunidad de conocer el nombre de Dios y adorar a Dios. Aún en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, Dios extendió la salvación a otras razas. Segundo de Corintios 6, 34, 39, voy a hacer un resumen. Salomón quería dar mensaje a Israel, lo que Dios hará por ellos si viven con sus pecados perdonados. En 34 y 35, él dijo, bueno, si ellos van a la guerra contra sus enemigos, siendo bajo tus instrucciones, que oyes y contestes las oraciones, pero tiene que ser bajo la dirección de Dios. Él está pidiendo que oigan, que oyes siempre las oraciones de ellos. Sigue en 36, y cuando ellos pegan contra ti, porque sabemos que todo hombre peque. Y esta frase está repetida en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Salomón reconoce que todo hombre es pecador y que hay necesidad de tener lugar donde ellos pueden irse y recibir perdón. Y Salomón menciona las ocasiones cuando los judíos están capturados y llevados a la tierra de los enemigos, como había pasado tantas veces. Ese sería castigo a Dios, pero por favor, Dios, que oyes sus peticiones. Y sigan, y siendo cautivos, ellos se conviertan, oraran, pidiendo perdón por los pecados, que los perdones. El mensaje de Salomón es para nosotros, que Dios perdona. Y el mensaje de Salomón para la nación de Israel, que no importa dónde estaban, no importa dónde están, Dios siempre está con nosotros y Dios oye y contesta la oración. El templo es un lugar de pedir y recibir perdón, pero no es el único lugar. Segundo de Crónicas 6:40 dice, ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Otra vez, él pide que Dios esté atento a las oraciones. Él está dando tanta énfasis sobre la oración. No solamente solo pedir perdón, pero está dando la importancia, está para nosotros también la importancia de orar. En el versículo 41, él está terminando su oración. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Tú y el arca, da tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos que regocijen en tu bondad. Él pide que Dios se levante para venir a este lugar de descanso. Y él da otra vez referencia al arca de Dios. Y esa es una llamada a Dios que manifieste su presencia para hacer el templo un lugar divino y un lugar de bendición. Y por fin, en 42, él termina su oración. Jehová Dios, no rehaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Él terminó su oración pidiendo que su destino sea como su padre David. Él reconoce profundamente su papel como el escogido por Dios como rey de Israel y que él necesita el apoyo divino para hacer su trabajo. Y en Segundo de Crónicas 7, 1 al 3, podemos ver cómo Dios contesta la oración. Bueno, le voy a decir, un fuego descendió del cielo y quemó el sacrificio. Y este fuego representaba que Dios aprobó la dedicación del templo. Y dice que la gloria de Dios llenó el templo. Y dice en versículo 3, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego
y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Todos los hijos de Israel se postraron y adoraron a Jehová. Este no era lo normal. Sacrificaron bueyes, ovejas. Ellos festejaron por 7 días, contentos, agradecidos a Dios por los beneficios que Él hizo con David y con Salomón. Y se nota que ese tiempo fue un tiempo de dedicación completamente a Jehová de parte de Israel. Y esto es otro mensaje para nosotros. Debe ser un tiempo para nosotros, un tiempo de dedicar completamente nuestras vidas a Dios. Y les había dicho que durante el reinado de Salomón, la nación de Israel alcanzó su punto más alto posible espiritualmente. Ahora, después de dedicar al templo, este punto era ahora tan alto. Todos estaban otra vez dedicados al Señor. Y dentro, según los comentarios, según de Crónicas, 7 días y 7:11, un tiempo había pasado. No se sabe cuánto tiempo pasó, pero sabemos que el templo fue construido. Ese fue el primer edificio para construir. Después Salomón construyó una casa y otros edificios y todo lo que él propuso terminó. Y eso demoró tiempo. Entonces, en Segunda de Crónicas 7, el 12, dice, y aparece Jehová a Salomón de noche y le dijo, Dios llegó donde Salomón. Era la segunda vez en su vida que Dios había llegado donde Salomón. Yo he oído tu oración, dijo Dios, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Él está diciendo, he oído su oración. Y después seguimos al versículos 13 y 14. Es como una advertencia para la nación de Israel y para Salomón y también para nosotros. Porque Dios sigue diciendo, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o se enviaré pestilencia a mi pueblo, lo que Él está diciendo, si yo mando castigo a la nación de Israel en forma de cerrar los cielos, de mandar la langosta o enviaré pestilencia, lo que ellos tienen que hacer, lo que nosotros tenemos que hacer, está en versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraron y buscaron mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todo fue terminado y Jehová apareció a Salomón con más o menos, advertencia. Y había pasado tiempo, no sabemos. Puede ser que la nación de Israel había regresado al costumbre de adorar dioses falsos. Puede ser que Salomón había empezado a desviar también. Dios está diciendo, por si acaso, si vuelven a pecar, Dios sabía que sí, iban a volver a pecar. Si hago tal cosa, ellos me tienen que humillar, ellos tienen que humillarse, orar, buscar mi rostro y cambiar sus malos caminos. Y yo, desde el cielo, los perdonaré, los sanaré y sanaré la tierra. Según de Crónicas 7:15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahora Dios dice que va a estar observando lo que está pasando. Y Dios sigue hablando. Los versículos en 2 de Crónicas 7:17 al 18 están dirigidas sus palabras específicamente a Salomón. Específicamente, Dios está hablando a Salomón. Dice en 7:17,
Y si tú, Salomón, anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Y yo pensaba, no era Salomón dedicado a Dios completamente, pero ahora Jehová le está dando esta advertencia al rey Salomón. Salomón, cuidado, cuidado. Sabemos que Dios sabe el futuro y él sabía que en los últimos años de su vida, Salomón iba a desviar lejos del Señor. En Primera de Reyes 11, 1 al 6, leemos que Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. Primero de Reyes 11:4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová. Salomón, quien empezó su vida tan dedicado a Dios, ahora empezó a adorar dioses falsos. Él empezó a construir altares abominables a los dioses falsos. Primero de Reyes 11:6 dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios y no siguió cumplidamente a Jehová. Primera de Reyes 11:9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón. Este es triste, es triste que un hombre tan bendecido, con tantos dones y tantos talentos, se apartaría de Dios en sus últimos años. Bueno, lo hemos visto con otros hombres. Su reinado duraba 40 años. Él murió a los 56 años. Era en aquellos tiempos muy joven, una edad joven para morir. La mayoría de los años eran años dorados y de prosperidad, pero todo terminó mal. Aún él empezó a oprimir a la gente a adorar dioses falsos. Qué lástima. Y lo triste es aproximadamente 550 años después de construir el templo, este templo tan hermoso, tan lindo, el rey Nabucodonosor II de Babilonia llegó para conquistar a Israel. Ellos mataron muchos hombres, ellos quemaron el templo completo, rompieron el muro de Jerusalén, quemaron todos los palacios, todas las casas de Salomón y destruyeron todos los objetos en el templo. Los que escaparon la muerte fueron llevados cautiverios como cautiverios a Babilonia para ser esclavos. Este fue castigo de los pecados no solamente de Israel, pero de Salomón. Esta es una advertencia a nosotros. Bueno, no vamos a ser llevados como esclavos, ojalá que no, pero Dios castiga el pecado. Hay tantas lecciones de esta historia que incluí varias, pero no incluí todas. Una lección es Dios bendice cuando pedimos perdón. Primera lección, Dios bendice cuando pedimos perdón. Y ese es nuestro versículo de memoria, Salmo 32:1. Este versículo es tan lindo. Dice, bienaventurado aquel cuyo transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Nos dice que cuando confesamos los pecados a Dios y pedimos perdón de Dios, nos da gozo supremo y nos trae bendición al saber que los pecados están perdonados y olvidados en los ojos de Dios. Hay muchas personas que andan tristes, enojados, andan desanimados, desanimadas. Y una persona que tiene perdón de Dios es bendecida y anda contenta, anda gozoso. Es la importancia de pedir perdón por los pecados constantemente. Y hoy día, entre el campo cristiano, yo veo que la gente no se da cuenta la seriedad de los pecados. Dios odia el pecado, ama a nosotros, pero Dios odia el pecado. Bueno, la segunda lección, una advertencia de Dios para todos de nosotros. Era una advertencia para Salomón y para la nación. Segundo de Crónicas 7:14.
Segundo de Crónicas 7:14. Una advertencia de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre está invocado, y oraron y buscaron mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta fue advertencia a Israel y a Salomón, y como digo, es para nosotros. Podemos aplicar esta advertencia para nosotros hoy. Nos toca humillarnos, orar y buscar a Dios, pedir perdón de los pecados y cambiar nuestro mal camino. Y Dios nos oirá y nos perdonará y nos sanará. Debemos estar pidiendo cada día el perdón de Dios de parte de nuestras vidas. Y un dato, no es solamente orar y pedir perdón, porque cuando oramos y pedimos perdón, Dios nos perdona. Es también convertirnos de los malos caminos. Y francamente, podemos pedir el perdón y Dios nos perdona, pero sigamos haciendo los mismos pecados, no cambiamos. Y Dios dice que parte de esto es cambiar sus malos caminos. Otra lección, que termine la vida con Dios, que termine bien la vida con Dios, que termine bien la vida con Dios. Hemos hablado de esto, hemos tenido esto como lección. Esa es una lección de Salomón, que termine bien la vida con Dios. Segundo de Timoteo 4:7. Segundo de Timoteo 4:7. Ay, qué pena. Segundo de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es lo que Pablo dijo antes de terminar su vida. Salomón no terminó bien su vida. Hemos hablado de esto la vez pasada cuando hablamos de él. Para nosotros es seguir Dios hasta el fin de nuestra vida. No desfiar. Es seguir cada día, día tras día, en la presencia de Dios. A pesar de problemas y pruebas y cosas que nos pasan, que mantengamos fiel a Él. Requiere de nosotros cada día una rededicación a Dios. Dios, hoy doy mi vida a ti. Quiero vivir para ti. Quiero obedecerte hoy. Y es cuestión de leer la palabra y orar. Por eso, cada lunes yo les estoy diciendo, es tan importante que cada día estemos en la presencia de Dios para que no nos pase lo que pasó a Salomón y otros personajes de la Biblia. Requiere tener fe en las promesas de Dios. Y yo les voy a decir, como les he dicho antes, no demora mucho tiempo a enfriar con las cosas del Señor. Para Salomón no se sabe la cantidad de tiempo, porque él tenía muchas esposas y concubinas por mucho tiempo. Pero por eso yo sigo exhortando. Y no se olvide, que la persona más cerca de Dios, como Salomón, la persona más dedicada a Dios, puede desviar de él con facilidad, quitando los ojos de Dios y poniéndolos donde, bueno, en su caso, donde sus mujeres. Bueno, otra lección, que arrepiente de sus pecados. Hemos hablado mucho de esto. Primera de Juan 1:9, que arrepiente de sus pecados, que arrepiente de sus pecados. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Varias veces Dios llamó la atención de Salomón, que el pueblo y aún él se estaba apartando de él, que Salomón está inclinando a los dioses falsos de sus esposas. Dios dice, si se humillare y se convierten de sus malos caminos, yo los perdonaré. Este ya lo hemos tenido. Aplicando a nosotros, ¿cuál fue la última vez que pedimos perdón de Dios por los pecados? Lo importante antes de orar es pedir perdón, porque en Isaías 59:2, yo les he dicho esto versículo muchas veces, Isaías
Isaías 59:2 nos dice que nuestros pecados nos separan de Dios y Él no nos oye. Si hay pecado no perdonado en nuestras vidas, Dios no nos oye. Que no termine hoy sin pedir perdón de Dios. Y yo creo que por eso Salomón siguió diciendo, Señor, por favor, perdónelos, perdónelos, perdone la nación de Israel, perdónelos por sus pecados. Parece ser que la nación de Israel no estaba pidiendo perdón por los pecados. Entonces, Salomón estaba orando por ellos. Bueno, otra lección, que sea fiel constantemente, que sea fiel constantemente y Dios nos da la corona de vida. Que sea fiel constantemente y Dios nos da la corona de vida. Esto está en Apocalipsis 2:10. Sea fiel constantemente y nos da la corona de vida. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Como dijimos, como dije yo, Salomón empezó muy bien su vida, dedicado a Dios, pero él no terminó bien. Al fin de su vida, él dejó de adorar al Señor. Salomón dejó de conectarse de Dios. Él quitó sus ojos donde Dios y los puso en el mundo. La oración continua de nosotros debe ser, Dios mío, ayúdeme a ser fiel, dedicado a ti, en comunión contigo y que nunca, nunca, nunca desvíe yo de tu camino. Esa debe ser nuestra oración cada día. Por un lado, Salomón era un ejemplo muy bueno, pero por otro lado, al fin de su vida, no era buen ejemplo. Él dejó el Señor. Bueno, otra lección. Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón. Segundo de Crónicas 6:30. Dice, hemos leído esta porción, habiendo conocido su corazón, porque solo tú, Dios, conoces el corazón de los hijos de los hombres. Dios ve todo lo que está en cada corazón. Vio cada corazón de los israelitas, ve cada corazón de nosotros. No se puede esconder nada de Dios. Primero de Samuel 16:7. Primero de Samuel 16:7. Si pueden recordar, Dios quiso escoger eh, otro rey de Israel y se fue a la casa de, no puedo, no me estoy saliendo el nombre, pero de todos modos, él dijo en 1 de Samuel 16, de Samuel dijo, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Creo que como mujeres nos preocupamos mucho por el exterior, ¿no? Ay, ¿cómo está mi pelo? ¿Cómo me miran los demás? ¿Cómo está mi ropa? Pero Dios mira al corazón, entonces debemos estar preocupados más del interior de nosotros. Y debemos preguntarnos, ¿en qué condición está mi corazón? Bueno, otra lección, que busque sabiduría de Dios, que busque la sabiduría de Dios. Santiago 1:5, que busque sabiduría de Dios. Santiago 1:5, si alguno de vosotros falta de sabiduría, pídela de Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y la será dada. Una cosa que Salomón pidió de Dios era sabiduría, y Dios se lo dio, y se lo dio en abundancia. Y yo digo, todos necesitamos bastante sabiduría para vivir en el mundo hoy día, para, para, para dirigir nuestros hijos, para hacer decisiones, para resolver problemas, aún para tratarse con la gente. Santiago 1:5.
Es una promesa. Es una promesa. Si pedimos sabiduría de Dios, Él nos dará. Y podemos pedir sabiduría antes de cualquier decisión, antes de cualquier conversación, antes de cualquier evento. Podemos pedir sabiduría de Dios para decir lo que Él quiere que digamos, que andar donde Él quiere que andemos. Bueno, otra lección. Dedíquese todo su ser a Dios. Dedique todo su ser a Dios. Dedique todo su ser a Dios. Esa es dedicación pura, dedicación completa. Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. En su oración de dedicar el templo, Salmón dedicó su vida a Dios. Señor, yo voy donde tú quieres, yo hago lo que tú quieres. Él pidió un espíritu de obediencia y un corazón sensible. Todo su ser estaba dedicado a Dios, pero él, al fin de su vida, se cayó. Es buena lección para nosotros que cada día rededicamos a Dios. Cada mañana, como yo les dije, Señor, yo dedico mi vida para ti. Yo quiero hacer lo que tú quieres. Yo quiero andar donde tú quieres. Otra lección, que ore por el prójimo, que ore por el prójimo, que ore por el prójimo. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este es un mandato. Lección, que ore por el prójimo. Gálatas 5:2. Salomón oraba constantemente por el pueblo de Israel. Oraba sin cesar por su prójimo. No solamente los israelitas, pero él oraba también por los extranjeros que vendrían al templo. Tenía la carga de ellos, siempre preocupándose por la manera en que se enfriaron a Dios, porque la nación de Israel no demoró mucho tiempo en enfriar en las cosas de Dios. Entonces estamos orando por el prójimo, estamos orando por la familia. Debemos estar haciendo listas, o una lista por lo menos, de fulano de tal, vamos a orar por ella, fulano de tal, por él. Nombres de los hijos, nombres de la familia, nombres del esposo. Debemos estar orando por el pastor. Eso sí. El mandato es llevar las cargas y problemas de otros y orar por ellos. Bueno, otra lección, y hemos leído este versículo. Este versículo estaba en el estudio. No hay Dios semejante de nuestro Dios Jehová. No hay Dios semejante a nuestro Dios Jehová. No hay Dios semejante a Él. Y eso sí es una frase de Segundo de Crónicas 6:14. Segundo de Crónicas 6:14. Es posible que Salomón está mencionando la grandeza de Dios y que no hay Dios como Él, porque Él quería em, anunciar muy directamente a la nación de Israel que los dioses falsos no son tan grandes como nuestro Dios. Ellos habían estado orando y adorando a esos dioses por años. Y él quiso que él supiera que no hay otro Dios, ni otro Dios que es semejante a nuestro Dios Padre Celestial. Él es perfecto, Él es amor, Él es poderoso y Él está con nosotros. Y esta es una lección para nosotros. No hay Dios semejante de nuestro Dios. Muchas veces ponemos Dios en un estante como un ídolo. Y los días de domingo lo sacamos. Ay, sí voy a la iglesia, pero después volvemos a poner Dios ahí en el estante. Pero no hay Dios. No, no es un Dios común. Él es Dios todopoderoso. Y no hay Dios semejante a nuestro Dios. Y los dioses también pueden ser, como yo les he dicho varias veces, cualquier cosa que es más importante que Dios puede ser un Dios.
con D pequeña. Los dioses pueden ser dinero, personas, fama, prestigio, etcétera, pero no hay Dios semejante a nuestro Dios. Dos lecciones de más y después terminamos. Otra lección. Dios habita con nosotros. Dios habita con nosotros. Y eso es algo que Salomón dijo a la nación de Israel. Josué 1:9. Josué 1:9. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiere que vayas. Dios nunca nos va a desamparar. Esto está en Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Él está con nosotros siempre. Él anda con nosotros. Él está al lado para andar, para suplir las necesidades, para animar, para amar. Eso es algo que Dios quiere que sepamos. La última lección, que vive en paz con tu prójimo, que vive en paz con tu prójimo. En segundo de Crónicas 6, 22 y 23, la ley exigía, como les dije, que si había problemas entre dos hermanos en la fe, que los dos tenían que ir al templo para pedir perdón el uno del otro y después pedir perdón de Dios. Mateo 5:23, Mateo 5:23 nos dice igual. Si hay algo entre nosotros y otra persona, hay que ir donde esta persona para arreglarlo, pidiendo perdón de él y pidiendo perdón de Dios. Y es una práctica que hoy día no practicamos. No practicamos esto. Generalmente vamos a otras personas, vamos a contar a tu fulana y mi amiga. No, esta fue la ley. Y que haga todo posible para vivir en paz con tu prójimo, porque lo puede hacer cuando surge algo entre dos personas, que lo arreglen el uno con el otro con oración. Bueno, esta lección era un poquito larga, ah, pero un estudio buenísimo para mí, ah, para escuchar lo que Salomón dijo no solamente a la nación de Israel, pero para nosotros, lo dijo a nosotros también. La tarea siempre es fácil y esta tarea es bastante fácil. Primeramente, ¿quién era Salomón? ¿Quién era Salomón? Es fácil. ¿Quién era Salomón? ¿Quién era Salomón? Dos, espiritualmente, ¿cómo empezó su vida como rey? Espiritualmente, ¿cómo empezó su vida como rey? Este también es fácil. ¿Cómo empezó su vida? Espiritualmente, ¿cómo empezó su vida como rey? ¿Qué? Tres, ¿qué construyó Salomón? Ese es facilísimo. ¿Qué construyó Salomón? A la verdad, construyó varios edificios, pero mayormente, ¿qué construyó él? Cuatro, ¿qué le hizo desviar de Dios? ¿Qué le hizo desviar de Dios? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que le hizo desviar de Dios? Y la última tarea, ¿cómo aplico segundo de Crónicas 7:14 a mi vida? ¿Cómo aplico yo segundo de Crónicas 7:14 a mi vida? Voy a repetir la tarea. Uno, ¿quién era Salomón? Dos, espiritualmente, ¿cómo empezó su vida como rey? Tres, ¿qué construyó Salomón? Cuatro, ¿qué le hizo desviar de Dios? Y cinco, ¿cómo aplico segundo de Crónicas 7:14 a mi vida? Bueno, si necesita, Estelita tiene la tarea, le puede comunicarse con ella. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por la vida de Salomón. Te damos gracias por su ejemplo, por su vida.
por su preocupación por la nación de Israel. Te damos gracias, Señor, porque Él estaba muy pendiente en que era una nación pecaminosa, que era una nación que dio la vuelta donde Dios. Olvidaron de Dios, ellos olvidaron de Dios y ellos empezaron a adorar dioses falsos. Señor, gracias por la vida. Ayúdanos, Señor, mantenernos fiel, porque vemos en Salomón su ejemplo, que él no terminó su vida bien. Él no terminó con Dios. Señor, ayúdanos a nosotros a seguir fiel cada día de nuestras vidas, para que cuando nos lleves al cielo, podemos decir que ya nos ha seguido fiel a ti. Señor, gracias por estas advertencias de ti que diste a Salomón. Señor, que seamos fiel. Y más que todo, Señor, que cada día que pones en nuestros corazones a pedir perdón por los pecados. Te damos gracias, Señor, te damos tantas gracias que tú nos dices que somos bienaventurados cuando nuestras transgresiones y pecados son perdonados y cubiertos en la sangre de Jesucristo. Te damos tantas gracias, Señor, en cualquier momento podemos ah, estar en tu presencia pidiendo perdón por nuestros pecados. Señor, cada día que haznos recordar de tu fidelidad, de que estás con nosotros todos los días, que nunca nos apartará, nunca. Gracias, Señor, que tú nos das sabiduría, que tú nos das lo que necesitamos para vivir en este mundo. Ayúdanos, Señor, a dedicarnos cada día a ti. Ayúdanos, Señor, a mantener esta vida de oración, que mantenernos en comunión contigo. Te damos tanta gracias, Señor, que, que tú nos hablas por medio de tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Y por medio de él tenemos perdón por nuestros pecados. Y podemos tener nuestras transgresiones perdonadas. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Y te damos tantas gracias por cada dama que esté con cada uno durante esta semana, que cada uno siga cada día reuniéndose contigo. Y te pedimos dando tantas gracias, Señor, por la salvación que tenemos en Jesucristo. Y pedimos esto en tu nombre, en el nombre de Jesucristo.